bueno ver nuevos rostros, personas acá compartiendo. Este es un espacio que como gestor hemos creado en el sentido de ser escuela, ¿no? Escuela para nuestros alumnos, para nuestros amigos y para la comunidad en general, de poder compartir saberes que nos ayuden a transitar por momentos difíciles, ¿no? Como la palabra clave es resiliencia, ¿no? Cómo poder transitar de buena manera, de manera saludable, porque ciertamente creo que junto con todos los desafíos que tenemos a nivel económico, a nivel de salud, hay una dimensión que tiene que ver con nuestra salud integral, ¿no? De nuestra salud holísticamente, ¿no? Así que hoy día en este encuentro ya hemos hecho, este es el tercer encuentro. Para quienes se integran, estamos haciéndolo los días lunes, los días viernes y vamos semana a semana, ¿no? Pensando en que tenemos que ir descubriendo el camino juntos. Entonces, es lunes y miércoles a las 7. Ustedes que están aquí, que ya participan, ya están integradas en la convocatoria, entonces cada lunes y cada viernes van a recibir la sala, la identificación de ingresos. Si ustedes quieren venir, bienvenidos. En ese sentido, ya nos preguntaban si cada vez tenían que matricularse. La verdad, como para simplificar el proceso, asumimos que, por supuesto, algunos vendrán, no vendrán, pero asumimos que ahí hay un sistema que ya se registró, se integró. También hemos recibido el feedback que a algunos de ustedes no les ha llegado el email, por eso hemos pedido WhatsApp y email para poder enviar en paralelo. Y lo que les pedimos que a nivel de email chequeen el spam, porque a veces los mails se van a spam. Entonces en eso como chequeo, y el WhatsApp, a quienes ustedes no hayan mandado el WhatsApp o no estén recibiendo el WhatsApp, por favor dennos feedback, porque esa es la mejor forma de llegar, como más segura para llegar. Entonces, ¿sí? A ver, Judy, ahora tengo que buscarte para hablar, para que puedas hablar. Ahí está, ¿no? La Judy está hablando. Entonces ahora está en silencio, todas las personas si ubican en la parte inferior, hay una parte que dice chat, ahí nos pueden escribir, si tienen alguna pregunta o algún comentario, esa va a ser la forma. Somos muchos, hoy día somos cercanos a 50, entonces abrir los micrófonos puede ser más complejo. Eso, ¿no? Entonces eso es como en la parte de operación. Estamos aprendiendo todos en esto, así que vamos teniendo paciencia en este nuevo aprendizaje, otro de los más nuevos aprendizajes que estamos teniendo. Entonces hoy día, en este encuentro, que es un encuentro familiar de compañía, ¿eh? Hoy día decíamos, no estás solo, y la verdad es eso, ¿no? De poder tener el sentido que nos acompañamos, porque todos estamos viviendo procesos emocionales, tensiones, desafíos, en fin, digamos, todos estamos implicados en eso. Entonces, ¿cómo poder generar un espacio de nutrición en donde nos ayudemos, nos acompañemos? Y hoy día, Judith DeLozier ha sido parte de Gestor de toda la vida, nos conocemos yo creo ya 20 y tantos años. Sin lugar a duda puedo decir que son esos encuentros que han marcado mi vida, y sin lugar a duda en el espíritu de Gestor ella es parte esencial del espíritu de Gestor, y en eso me parece genial que pueda compartir con nosotros. No sé si Claudia, ¿estás ya, Claudia? Espérate, aquí habrá llegado la Claudia. Sí, espérate, a ver aquí que no logro. Is Claudia there?
mí. Se está conectando. Sí, pero no la encuentro acá. Espérate, a ver, déjame ver si está. En eso algo de paciencia porque no logro encontrarla. Si no, bueno, si no, iremos con... a ver, ¿dónde está la Claudia? No, no está Claudia todavía. Aquí. Bueno, we can start, Yuri. Ana, y cuando llegue Claudia voy a dar la voz. En algún minuto vamos a salir. I asked you to speak some and I will do the translation. Hmm? Great, Yeah? great, Good. great. Well, Yeah. first of all, I'd like to say I'm sending my best wishes to everyone, to you, your family, your country, first of all. Lo primero que quisiera decir es que estoy mandando mis mejores deseos para cada uno de ustedes, para sus familias, para su país, para todos. It's such, you know, it's the first time in history for me, this moment as well. Para So, mí también es también el primer momento de mi vida en estas condiciones, ¿no? Este haven't tipo. been here before, ever. Nunca he estado en esto antes. I haven't been here before, ever. So, you know, all humanity has, you know, been told by Mother Nature to take a rest, to take a break. Toda la humanidad ha sido llamada por la madre naturaleza a tomar un descanso. And, you know, I guess from my perspective, I can talk about what's happening for me, first of all, just in my inner world. Puedo hablar inicialmente de lo que pasa a mí en mi mundo interno. Since I feel like probably most of the world is experiencing something quite similar. Sí, porque pienso que tiene una resonancia muy similar. That, you know, it's, first of all, I think, how am I thinking about this situation? Lo primero que veo es cómo estoy pensando respecto a esta situación. How do I see this situation, or think about it, feel it, sense it? ¿Cómo veo esta situación? ¿Cómo la siento? You know, am I looking at this as like, I feel like I'm being punished, or do I feel like in a way it's a gift that I get to rest for a while, or... Puedo pensar si estoy siendo castigada en cierto sentido o estoy recibiendo un regalo de algún modo You know, al descansar. because I've heard people kind of say all kinds of ways that they're thinking about it, you know, like one of my friends says, I feel like a teenager, and my mother has sent me to my room for, you know, for 2 weeks. Muchas cosas que dicen las personas. Por ejemplo, un amigo decía, me siento como un adolescente que mi madre me mandó a la pieza. You know, and other people go, oh my gosh, this is the best thing. I have a retreat. I'm always wanting to stay home for a while, and now I have to. I don't have to ask anybody's permission. Otras personas dicen, esto es como un regalo porque siempre he querido estar en un retiro y ahora sin permiso puedo estar en casa. So I think, you know, one of the things is to think about how I'm thinking about it, and how I'm thinking about this little invisible ball that's going around humbling humanity. Entonces, una forma es como tomar conciencia qué es lo que uno está pensando respecto a esta pequeña esfera que está rodando por la humanidad. And is it something to fight with? Is it something to go, you know, yes, little brother or sister, I know you live here too. You know, just like Para luchar, es algo para entrar o entrar en esa conexión más de hermano que voy a estar contigo. Do I just acknowledge the fact that it's something that lives here, and like the Native American, when he meets the rattlesnake on the road, he says, oh, you go your way, little brother, I'll go mine, but we'll go so in mutual respect. Oh, eso fue difícil, Claudia. Te fuiste. Claudia, ¿has llegado? No, todavía no. Again. Okay, so do I have an attitude where I go, okay, I acknowledge the existence, and tengo una actitud que reconozco, que digo, ok, existe.
And like the Native American or the Indian meets a rattlesnake on the road. Cuando los nativos de América encuentran una culebra en el camino. And he says, "Oh, you go your way, little brother, and I will go mine." Cuando dicen, oh, pequeño hermano, tú vas a ir en tu camino, yo me voy a ir en el propio. But we do so in mutual respect. And no room here to live here. No room to live here with me. Aquí no hay espacio para que vivas, pero existe un mutuo respeto. But I respect you. Pero te respeto. So the call then, for me, first of all, was to go, if this is challenging, how am I thinking about it? Entonces, para mí el llamado es tomar conciencia primero, ¿qué es lo que estoy pensando al respecto? And then from there, I thought, okay, what is it calling in me in this moment? What is it calling to me in this Lo moment? segundo es como, ¿qué está llamando en mí esto ahora? ¿Cuál es el llamado que esa realidad tiene en mí ahora? Well, certainly the outside world is telling me, go home. El mundo externo me está llamando a ir a casa. And so I have to be in my house, right? Tengo que estar en mi casa. But then there's also having to be in my house is calling me home in my inner world. Y el estar en mi casa nuevamente es un llamado a estar en mi mundo interno. It's calling me, into my inner world in terms of how do I create and hold a space for uncertainty. Es el llamado a crear un lugar interno para poder vivir y sostener en la incertidumbre. How do I manage the sort of ribbon of emotion? It's not one emotion or two emotions, but it's a spectrum. It's a ribbon of various emotions. Ritmo emocional, porque no es una emoción, sino que es un ritmo emocional que tiene un emocional. It's like a ribbon, like a hair ribbon. Es como different emotions, some up, some down, some hopeful, some scary. But kind of the spectrum through the day of various feelings just moving through me. Y de alguna manera es un espectro que se mueve a través mío. And occasionally one will get stuck. Ocasionalmente algunas van a quedar estancadas. Will kind of get stuck. And it could be, something very exciting, like, oh my gosh, I'm learning how to Zoom. And algunos como muy como excitantes, como estoy aprendiendo a hablar en Zoom. And then, or it could be kind of a trepidation or fear about the future. O puede ser algo como miedo en relación al futuro. It could be the joy of having somebody contact me and say how much what they've learned is helping in their world right now. O puede ser el gozo que les genera que le llamen personas, por ejemplo, y que les dan las gracias por todo lo que aprendió de ella y que está siendo tan útil ahora en los tiempos de ahora. So there was a kind of call in me to have an awareness of the flow of these emotions. Entonces a mí hubo como un llamado a tomar conciencia de este fluir de emociones, esta onda emocional. And then occasionally, then I would have, something would come like fear or worry or concern, not for myself, but for my family or loneliness because I'm by myself. I live by myself. I mean, certainly all kinds of emotions will come through the day. Algunas veces siento miedo, no especialmente por mí, pero por las personas que amo, y algunas veces una suerte de nostalgia porque yo vivo sola, ¿no? Estoy sola hace un tiempo. So the challenge has been, I think, to know what to do with the thought viruses. We know what the other virus is, but then what do we do with the thought viruses?
sabemos no sabemos qué hacer con el virus, pero sabemos qué hacer con los virus, pero aquí el desafío es qué hago con los virus mentales. In the early days of NLP, we used to talk about these thought viruses as tyrants, little tyrants. En los inicios de la PNL solíamos decir estos como los pequeños tiranos. There's something about the way we're built. Tiene que ver algo como en la forma en que están construidos. So, sometimes I feel frustrated or I feel fear about something in this instance. Algunas veces me siento frustrada o algunas veces tengo miedo a algo, por ejemplo. It's not that I know also how to feel about, I have peace in the situation as well. I know both of those places. Un minuto. Claudia, tienes audio. ¿Puedes impartir tú? Claudia Pugliarini. ¿Es que está ahí, Claudia? Oops, ok. It's okay. Ya, sigamos nomás. I am trying to do my best. You're doing great. I think you're doing just great. Is she doing great? Everybody, if she's doing great, just wave your hand or something. Hey, okay, great. Thank you. Great. So, one of the things that I know is that when I start to talk to myself about everything that's wrong or bad or scary about this situation. Una de las cosas que sé cuando empiezo a conversar respecto a las situaciones en términos de como de todas las malas situaciones que empiezan a andar en mi cabeza. If I scare myself worse with a thought virus. Empiezo a crecer el miedo. Then I feel in my body tighter and constricted. Y siento mi cuerpo contraído, tenso, shut down, como debilitado, disconnected, desconectado. Right? And then it's hard to see anything positive because then my vision constricts as well. Y no puedo ver nada positivo porque de alguna manera mi percepción se estrecha. So I think the first call right now for many of us is twofold. It's got two parts. Aquí creo que el primer llamado para todos nosotros es poder sostener dos partes, ambas partes. I think the one part is how are we fostering this sense of health inside of ourselves, a sense of peace, awareness. Cómo nos damos cuenta de esta sensación de paz, cómo nutrimos esta sensación interna de paz. How are we also not being indifferent to the emotions as that beautiful ribbon flows through the day? Don't be indifferent, but don't obsess. Oops, again. Yeah. So on the one hand, I want to foster a sense of peace in myself and health inside of my own home. Un sentido de salud y de paz en mí misma. And at the same time, I want to stay available to the flow of the emotions through the day from a peaceful place. Voy a estar disponible para el fluir emocional que existe. And to let that flow from a peaceful place. Y sostener ese fluir emocional desde un lugar de paz interna. Because the call, what I can control right now is... Porque realmente lo que puedo controlar hoy día. If I need to think about having to hold on to something, the one thing I know is that I have a choice about the quality of my inner world. De una de las cosas que sí puedo controlar y nos damos cuenta a través de lo que está sucediendo hoy, que podemos controlar la cualidad de nuestro mundo interno. That's the one thing I know for sure that I can have some choice about. Ahí tenemos sin lugar a duda un lugar de decisión. So one of the things I can think about is to go, what am I doing now
what behaviors, what actions am I taking in this moment that foster a sense of peace for myself, that foster a sense of health for myself? Entonces, una primera pregunta es decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Alguna conducta que nutra ese espacio de paz interior? Yeah. How am I thinking about the world in this moment that brings about and supports that sense of ¿Qué health in this estoy como moment? pensando? ¿Cómo son las estrategias de pensamiento en relación al mundo que nutren ese espacio? Because I hear the challenge is, how do I hold that space for myself and be honest that I don't want to obsess, but I also don't want to be indifferent. Porque es cómo I just, logro sostener ese espacio, porque aquí no quiero obsesionarme con algo, pero tampoco quiero ser indiferente. so how do I just find that center space in myself, that sort of deep down? ¿Cómo encuentro ese espacio interno de centro que me permite estar ahí To just settle down into that space y situarme en ese espacio? and allow life to flow from there for as long as we have the opportunity to do that for this time being. Y tener la oportunidad de fluir en la vida hasta que tengamos la posibilidad de estar vivos. Feelings will come. Los sentimientos van a venir. Some will be beautiful because people are connecting and learning and in new ways. Algunos van a ser preciosos porque las personas están aprendiendo, se están conectando. And even when we're all settled in ourselves, there might be a challenge for a loved one in the moment because they're having a difficult time with it. You know? Y puede ser que nosotros estemos centrados, sin embargo vamos a tener desafíos con personas que amamos, que están a lo mejor implicadas en algo. So in a deep way, it's the calling for us to not only hold the space for ourselves, but to hold the space for others in the process. Y el llamado es no solo sostener el proceso para sí mismo, sino que también para las personas que participan de nuestro sistema. I wonder how many has everybody, do you think, knows some NLP, or we have some people who are just listening in, or do we know? Maybe if you don't know NLP, somebody doesn't know NLP, just maybe type a little message or something. I don't know. Ok, está preguntando si todos saben PNL, me está preguntando que si aquellos que no saben y que si esto de alguna manera les genera dudas, por favor escriban mensaje. Yeah, so But I think it's so clear for it's everybody. okay, good. That's what's important to me, is that it's something that, you know, that you can touch on. So when the challenges come, one of the things practically that I do Cuando los desafíos vienen, una de las cosas prácticas que hago is I go, where in my house is my sacred space? me pregunto, ¿dónde en mi casa es mi lugar sagrado? And that's not only in my house, but inside of me, my house. No solamente es en mi casa, sino que es en la casa interna. And so do you have a space in your home for you and your family that goes, this is a sacred space here? ¿Tú tienes un lugar? Está preguntando si tienes un lugar como sagrado en que uno dice, oh, este es mi lugar. And that when I go there, or another family member goes there, or we go there together, it's a place to remind us to come home. Y puede ser un lugar en que puedes ir tú o tus familiares o las otras personas en que tú vives, en que uno sabe, todos saben que estar en ese lugar es estar en casa. It's a place to just take a moment to settle down. Es un lugar para centrarse, para quietarse. And my little chant is the following. My little chant, my little mantra. Algo mantra, me dice. Is I take a deep breath. You try it for yourself, even if you Toma want. una respiración profunda. Dice, trátenlo cada una. Es estar en un lugar y respirar profundo.
First, I just take a deep breath. Solo una respiración profunda. And then with my whole body, I imagine that I'm just leaning into a big wind. Y me imagino que estoy como leaning. Leaning, pushing into, like a wind is blowing me, and I'm just pushing into the wind. El viento te está moviendo. El viento te mueve. Respira y siente que el viento. As you can imagine, like you're standing at the sea and the wind is blowing really hard, and you're just sort of having to kind of lean your body into the wind. Okay, y es como que si miraras el cielo, el mar, y el viento viene fuerte, es como cuando uno está en el mar y el viento viene fuerte y tú estás parado y estás como moviéndote. And that wind is like the challenge. Y ese viento es como el desafío. Whatever that challenge is in the moment, the wind is like that Cualquiera challenge. sea el desafío del momento. And I just can kind of feel myself strong into the wind. Y puedo sentirme fuerte dentro del viento. With a smile on my face. Con la sonrisa en mi cara. With the belief I can handle this challenge. Con la sensación que puedo sostener este desafío. We can do this. Podemos hacer eso. And I am not alone. Y no estoy sola. Everybody in the world in this moment is doing this. Todos en el mundo estamos haciendo esto ahora. It's a mythic moment. Es un momento mítico. As I'm feeling that challenge, I'm feeling that wind. Y en la medida que voy sintiendo ese viento, ese desafío. I go, what can I let go of? ¿Qué tengo que dejar ir? That is not supporting me in facing this challenge. Que no me está apoyando en este desafío. Can I let go of what if? Puedo dejar ir lo que es. Because I don't know. Porque no lo sé. Can I let go of internal dialogue? Honor it. Los diálogos internos. And then let that go. Puedo dejarlo ir. Can I just breathe in strength o puedo hacerlo respirar, softness and humor? O puedo incorporar humor, wisdom, sabiduría. And let go of those things that are not supporting me in a healthy moment and being healthy in this moment, healthy with my loved ones. Y puedo dejar ir aquello que no es saludable hoy día, ni para mí ni a quienes amo. Los dejo ir. And then I breathe again. Y luego respiro nuevamente. Because it is what it is. Porque es lo que es. We are at this very epic and mythic moment. Todos estamos en este momento épico, mítico. I feel sometimes like an ancient Greek, you know, going, oh my God, who pissed the gods off, you know? Me siento como como griego antiguo, ¿no? En que estoy en un gran desafío de dioses. Who pissed the goddess off or something, right? No sé si es exactamente, pero alguien como que le hizo una broma a algún dios. Yeah, right. Who started all this business? ¿Quién partió todo esto, no? Because, you know, we think we know so much and at the same time it's so mysterious. Creemos que sabemos tanto más y la verdad es que no, ¿no? And I certainly am looking at my blessings and I'm looking at what I'm grateful for. Y en eso tomo conciencia de lo que agradezco, ¿no? Lo que siento gratitud hoy. Because that certainly makes for a huge difference. Y eso marca una tremenda diferencia.
So do you know what you want for yourself in this moment? You know what you can do and can't do in terms of being indoors or outdoors. I mean, all those rules, but what do you want for you in this moment? Tú sabes ahora lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, sabemos lo que es estar dentro de casa, cómo salir afuera, pero la pregunta es, ¿qué es lo que tú deseas hacer en este momento? What are you being called to in this ¿Cuál es moment? tu llamado en este momento? Because I think one of the beautiful gifts in this whole thing is the rest and the possibility of reflection. Porque creo que en este momento uno de los regalos es el descanso y la posibilidad de reflexionar. Many people I'm hearing from are talking about reflecting on that deeper understanding of what's really important Mucha gente for está you. hablando de reflexionar respecto a lo que es realmente importante en la profundidad. You know, that there were, you know, actions that people went through every day, and they're kind of realizing, wow, you know, that wasn't so important. Mucha gente se da cuenta que han estado haciendo acciones por mucho tiempo y de repente ahora se dan cuenta que eso no era importante. But they're saying things like, wow, I wish I would have hugged you a lot harder the last time I saw you. Y te están diciendo cosas como que ganas de haberte abrazado más fuerte la última vez que te vi. So I think that's the idea of getting a chance to really rest and taking that chance to take good care of yourself. Realmente tomar un descanso, un real descanso. If you're working from home, to work healthy from home. If you Trabajas en casa, trabajar saludablemente en casa. To find those sacred spaces in yourself and in your house that you can kind of go back to as a way of Encontrar esos lugares sagrados that deep internos breath. que puedes ir y tomar un respiro. If you can be aware of that beautiful flow of emotions that happens through the day and just hold the space for that, knowing they're all there. Y tomar conciencia de ese fluir emocional y solo sostenerlo y ver que está ahí y estar ahí presente. And addressing the thought viruses that happen. Y tomar conciencia de los virus mentales que a veces ocurren. Whether they come in the form of a feeling or an emotion, Sea que vengan en una forma de emociones, de sentimientos. Whether it comes in form of vision or words in my mind. O formas de imágenes que se instalan en mi cabeza o diálogo interno que se establece. They all have a positive intention for me. Todos ellos tienen una intención positiva para mí. They're all honorable in their intention for me to pay attention to something or to be prepared for something or Porque todos tienen que ser honrados porque de alguna manera te permiten estar alerta, estar preparado para algo. Or, you know, maybe it's just for me quite often just the call to create space to just go, yeah, I don't know. I guess I always thought the world was a whole lot more secure than it is. In reality, that's the big illusion. Y de repente es tomar la conciencia de que no sé y que el mundo que yo pensaba que era seguro pareciera ser que era una ilusión. That, you know, that I have to be comfortable for a while at least, and maybe longer than I want to, but I have to be comfortable with the world of holding a space for the uncertainty. Entonces, ¿cómo me siento confiado, confortable en un mundo que está sosteniendo la incertidumbre? To be comfortable with not knowing. Estando estando cómodo con no saber. Sosteniendo eso. How to be comfortable with just not knowing. Cómo estar confortable con no saber. We, you know, for me, I guess
I feel like it's the call to present, really a deep call to presence, Para to this mí moment. realmente es un llamado profundo a estar presente, a la presencia. And a deep appreciation for the kind of stripping away, I guess, of all the doings that maybe I'll realize I don't have to do, or I can Y do it in another way. Oh, soltar todo ese hacer que a lo mejor no tengo que hacer. that supports a lot more health in myself and peace in myself and in my family, um, and continue to hold the idea that this can be a beautiful journey. Y es poder sostener como con familia, con tus redes, que esta es una maravillosa aventura. It doesn't mean it's going to necessarily be an easy one, but it can be a beautiful one. Que sea fácil, ¿no? Some of it's going to be very easy probably, and some of it I don't know. Algunas cosas serán fáciles y otras, la verdad, no lo sé. But the one thing I do know is that I'm curious to find out. Y una de las cosas que sostengo ahora es que estoy curiosa por saberlo. I'm curious to know if we as human beings are going to raise our consciousness and awareness. Estoy curiosa por saber si nosotros como humanidad seremos quienes vamos a hacer crecer nuestro darse cuenta y nuestra conciencia. And I want to say something, that one of the things that I found really helpful for me personally Y quiero contarles algo que ha sido muy saludable, para mí me ha ayudado mucho en forma personal. my last trip for working where I flew was to Chile. Mi último viaje que hice fue a Chile, de trabajo, el último en It enero. was to Chile. Yes. And yes, it was fabulous. It was fabulous. Fabuloso. And with Jessica, we went to the Patagonia. Y con Jessica fue a Patagonia. And to even transport myself in my mind's eye back to that beauty. Y aún me mantengo transportándome a esa belleza. The beauty of that nature. La belleza de esa naturaleza. It was like the Garden of Eden, not touched too much. Fue como el jardín del Edén, no muy tocado. And it's kind of joyful for me to think about my friend in Italy, in Milan, who said, I've lived here my whole life and I have never smelt the air so fresh. Y para mí es cuando escucha a su amiga de Milán que le dice, he vivido acá por muchos años, pero nunca había sentido este aire, este aroma a aire tan fresco. And, this is a person who lives there. So I go, Es wow, una persona que vive ahí, ¿no? what are all the things that are so true? Some of them are really wonderful. Some of them are not so wonderful. Y todas esas verdades que están así, y que hay algunas verdades que son maravillosas y otras que no son tan maravillosas, todas, And I can hold them all. y puedo sostenerlas todas. We can hold them all. Podemos sostenerlas todas. And if I can't do it myself, I know we can do it together. Y si yo no lo puedo hacer por mí misma, yo sé que podemos hacerla todos, en colectivo. We all have each other to connect to Todos tenemos share. nosotros para conectarnos, para compartir. The challenges as they come. If we need support, that's what we're here for. Y si tenemos tiempo para apoyarnos, y por eso estamos aquí ahora. I think sometimes in terms of my NLP knowledge, there's moments when I go, maybe this is what God sent me to do. My whole lifetime is to be awake in this moment to help myself and others. Sí. Es como dice, como de tomar conciencia de su camino en PNL y darse cuenta que pareciera ser que todo lo que ha hecho estaba en función de este momento.
You know, sometimes there's just that feeling inside of me and going, I don't know everything for darn sure at all, but I know that some of these skills, many of these skills, both for the human being and for teams and for organizations, are going to be key, and you are the people to A do it. veces no sé mucho qué hacer, pero sí sé que a través de las herramientas de PNL que hemos desarrollado para organizaciones, equipos, personas, van a ser un elemento clave en esto. Yeah, that you are the people that, you know, have the skills to bring Son those personas que tienen las habilidades. things alive, whether that's through transitional leadership or conscious leadership, or just supporting yourself or a family member in Que tengan un rol de journey. liderazgo de transiciones, liderando transiciones o ampliando conciencia o apoyando a las personas con quienes ustedes están. I feel like that, you know, all of this is true in the moment. Y yo creo que todo eso es una verdad hoy día. So in NLP, we talk about the crash state and the coach state. En PNL nosotros hablamos del estado crash y el estado coach. So, I mean, this is really definitely a cosmic call to coach state. Este es un llamado hacia el coach, el estado coach. So, you know, am I centered? Una pregunta es, ¿estoy centrado? You know, am I, you know, centered in the moment? En este momento, estoy centrado. You know, am I centered in my sort of physical energy, in the sense that I feel like I have some balance and strength in my body and en mis sensaciones energéticas del cuerpo, si estoy some balanceada. flexibility in my body in this moment? You know, Habilidades en mi cuerpo hoy día. Do I feel a sense of being centered mentally, and that there, you know, it's kind of clear and quiet and Estoy centrada a nivel mental, estoy con claridad, estoy con amplitud, can estoy I feel a calma. sense of centeredness in there, right? Y si el centramiento está ahí, ¿no? Do I have a sense of centeredness in my emotional energy, and Tengo la sensación de estar centrada en mi that there's energía a sense of mental. calm or peacefulness there? Hay calma, hay paz. Not that it's there all the time, but that I know it's there sometimes, and I maybe have a pathway back. No es que tenga que estar siempre ahí, pero que uno pueda tener la sensación que puede ir ahí si es que tiene algún movimiento. Even if I find my feet walking to that sacred space in my house. Aun cuando es cuando me veo caminando a ese lugar sagrado en mi casa. Can I find some sense of balance or centeredness in my spiritual energy, which is the biggest calling of all for all of us right now, I think. Y si puedo tener ese sentido de centramiento en la energía espiritual, que yo creo que ese es el llamado hoy día para todos nosotros. That there really is a sense of wisdom there, and a sense of connectedness to something bigger than ourselves. Es en la conexión a la sabiduría y a un campo mayor que nosotros mismos. And if I can find these sort of spaces in myself, in terms of my spiritual energy and my mental energy and my physical energy and my emotional energy, Si puedo encontrar un lugar interno en que pueda sostener esta energía espiritual, energía emocional, mental y física. to just find those places in myself where I can settle down. Y si puedo encontrar algún lugar dentro de mí donde puedo aquietar estas energías. Then my vision sort of opens up. My vision can open up. Y con eso mi visión se va a ampliar. Ideas can flow in a way that are useful ideas. Y las ideas pueden fluir de una manera útil. That will, and also there'll be more of a, I can breathe, which is really important. Y puedo respirar, que es muy importante. And for me, that's the sort of day by day, minute by minute, hour by hour challenge. Y para mí ese es el desafío, bueno, momento a momento, ¿no? Yeah. Can I correct myself if I fall away from?
Y there? puedo corregir mi espacio si es que me alejo de eso. Can I just honor it like that ribbon of emotion? Can I just imagine that I can just take those ideas or those concepts or those beliefs that are just challenging me, that I can just honor them and then let them go for a moment and go, does it make a difference? Y si puedo tomar conciencia de estos desafíos, que pueden ser pensamientos, emociones, y puedo dejarlos dentro ahí, como Yeah. honrarlos en su existencia. Are they reflecting, and they will be reflecting important values, and the values, yeah, you're going to keep your values, but can I relax that belief in some way that it Y gives puedo me more rescatar, sense of freedom? y puedo rescatar sus valores, porque tienen valores, entonces puedo dejar ir la creencia, pero quedo en conexión a los valores esenciales de mí. I think that's important to go, who am I becoming now? I mean, Es importante preguntarse, por ejemplo, ¿en quién me estoy convirtiendo ahora? um, Joseph Campbell, the man who wrote the book Hero with a Thousand Faces. Joseph Campbell, el autor que escribió The Hero, Hero with a Thousand Faces, El héroe con mil caras, which is about the hero's journey. que tiene que Right? ver con la travesía del héroe. And before he died, he said, it won't be an individual hero's journey anymore. Cuando él murió, dijo, ya no van a haber travesías heroicas de una sola persona, That it'll be a group's hero's journey. pues serán travesías heroicas de grupos. And in this moment, it's the humanity's hero's journey in this moment, Es right? la travesía heroica de la humanidad. We're all being called to something different, I think. Todos estamos siendo llamados a algo. And the Buddhist monk Thich Nhat Hanh also said Y el Buda Thich Nhat Hanh también dijo that Buddha will not come back as an individual, que Buda no iba a volver como un individuo, but Buddha will come back as a loving, compassionate community. sino que iba a volver como una comunidad compasiva. And that is us as well. That is us as well. We as a group are on a hero's journey. Y as aquí well. también nosotros como grupos estamos en una travesía heroica. And that connectedness of the net of Indra, Y la conexión, esta net de Indra, that set of connections that goes all the way around the world, and each of us is a jewel. es cada uno en la conexión alrededor del mundo y cada uno es una joya. And when one of those jewels pulsates brighter, it causes other jewels to also pulsate brighter. Cuando una de esas joyas toma mayor brillo, todo el sistema va irradiando más brillo. And I think that's our community right now, is how can we help each other stay bright and pulsate brighter. Y creo que eso es el desafío de nuestra comunidad ahora, de mantener el brillo, de seguir irradiando brillo. How can I learn to distinguish, am I unsafe or is it just new? Is it just unfamiliar? ¿Seguro? ¿Cómo puedo distinguir si estoy en inseguridad o si estoy en algo nuevo? Because I have a lot of space that's unfamiliar. It's the first time. Porque tengo but I'm not unsafe. Ya, estoy. Repeat again the last I said sentence. I'm in a kind of territory where there's a lot of things that are not familiar in terms of. Estoy en un territorio donde hay muchas cosas que no son familiares. It's first time. Es la primera vez. But I'm safe. Pero estoy segura. But I'm safe. So I want to be careful to not mix up just this is unfamiliar and as opposed to am I safe or not?
Entonces es algo que no quiero confundir, es como que estoy en algo no familiar y estoy segura. I'm doing everything. I'm washing my hands 1,000,000 times a day. Estoy lavando mis manos 1,000,000 de veces al día. I'm doing all the rules that I'm supposed to obey. I am. Estoy haciendo todas las reglas que tengo que obedecer. Even though my friends in Greece and in Italy go, well, we're Mediterranean. We just like to break rules. Por eso bueno, Italia dice eso, nosotros quebramos las reglas, somos del Mediterráneo. Muy cuidado. Be careful. Be careful. So I think so I think there's just so much learning going on right now. And I think the one thing that might stop us from learning is just these sort of thought viruses that get going in ourselves. Yo creo que estamos frente a una situación que tiene tanto potencial de aprendizaje, entonces creo que aquí el darse cuenta de los virus mentales que te cojan y te saquen de ese potencial es un valor. And if you don't have any tool that works, use it. Si tú tienes cualquier tecnología o herramienta, úsala. Whether it's, the opportunity to be in your garden, whether it's an opportunity to be in that sacred space in your house, whether it's para estar en tu jardín o to pray, en un lugar interno, en el lugar sagrado, meditate, to sing, meditación, to dance, to write a good book, whatever. I mean, it's a great opportunity. As they say in the Orient, opportunity and danger are just a different side of the coin. I just have to decide where I'm going to put my attention now. Entonces como que invita a tomar el momento a que tú lo tomes como en una perspectiva de aprendizaje. Dice que en China el tema de el riesgo es como por un lado riesgo, en otro, what is challenge? Challenge and opportunity is the same. Sí, Yeah. Es como oportunidades y desafíos, ¿no? Es como problema y desafío, ¿no? Entonces como que son dos partes de una misma moneda. Exactly. ¿En qué lado miras? So, I mean, in Buddhism, it's called it's called, what is it? Something or other, spontaneous emergence. I can't know opportunity without danger, and I can't know danger without opportunity quite often. En el budismo se le llama como verdades emergentes, entiendo, que es que no puedes conocer el peligro sin las posibilidades. It's like I can't know short without tall, and I can't know happy without sad. They go together. Conocer la alegría sin la tristeza, no puedo conocer lo largo sin lo corto. And so I just have to know that I can hold the space that both are just true. Y que aquí el desafío es sostener el espacio para que ambas son verdades. Both are just true. Ambas son verdades. And then what do you think? Y luego es lo que tú piensas. What are your thoughts? Because that, this is the call for you to go, yep, a lot going on out there. That's right. There's a whole lot going on. Puedes decir, aunque afuera está sucediendo mucho, ¿no? Hay harto que está sucediendo afuera. And I'm ready. I can lean into the wind. Y puedo estar listo, puedo pararme frente al viento. I can breathe. Y puedo respirar. I can think about what can I let go of. Y puedo pensar en qué es lo que tengo que dejar ir. And it will be different for different people. Y que será diferente para muchas personas. And I can breathe again. Y puedo respirar nuevamente. And to know that we're all in this together as human beings around the world. Y yo creo que hacer eso todos juntos alrededor del mundo makes it a magical, mythical, and epic moment. Lo hace mágico, épico, mítico este momento. I imagine the stories of the heroes and the heroines that will be told down through history. Yo me imagino que estas son las historias de los héroes que se cuentan a través de la historia, ¿no? Yeah. What a mythic moment this will be. Cuán mítico este momento puede ser. It's my pleasure to share anything I know with all of you. I know many of you from being in seminars over the years, and
Es un placer compartir con ustedes lo que yo pueda y lo que sé. Algunos de ustedes los ubico, los veo y hemos estado en seminarios a lo largo de los años. I know the quality of training that you have received if you've trained with Y sé my que la dear calidad friend de Jessica entrenamiento and que ustedes that han recibido, amazing team. ha recibido de Jessica y su gran equipo. I know many of you have had a lot of experience that you work with clients as well, and as you know, in many different capacities. And Y sé que muchos de ustedes trabajan con clientes y despliegan sus capacidades en from ello. that point of view as well, you know, we have a lot to offer in this moment of uncertainty. Y creo que tenemos mucho que ofrecer ahora en este momento. So just imagine, you know, this is you in your sacred space of self. Just in that space, imagine there's just extra room for uncertainty. Entonces, en este espacio sagrado interno, que puedan situarse y darle un lugar a la incertidumbre. Because in that uncertainty, there will be lots of opportunities. Porque en esa incertidumbre van a haber muchas oportunidades. And you just want to be ready to see them. Y tú tienes que estar listo para verlas. There'll be opportunities to touch each other's hearts and souls and spirits. Estar listo para tocar el corazón, el espíritu de otros. And I send my great wishes for you and your families and your friends and your country to be as healthy as it can be as soon as it can be. Y mando mi gran cariño a ustedes, a su familia, a su gente, a su país, y que puedan estar tan saludables como puedan estar en el tiempo que puedan estar. Because you are the leaders now. Porque ustedes son los líderes ahora. Yeah. You know, we're working hard to lead ourselves, and we're working hard to also lead others in a healthy way in this time. And Estamos trabajando en nuestro liderazgo personal y al mismo tiempo liderando a otros. Ese es el desafío hoy. so take care, Cuídense, stay connected, permanezcan conectados, know that you are loved, sepan que son amados. know that I will be back to the best parts in the whole world in the south of Chile. Y sepan que estaré de vuelta en el mejor lugar de América del Sur, que es Chile. Keep the smile on your face. Mantengan su sonrisa en el rostro. Accept the challenge. Acepten el desafío. Don't obsess. No se obsesionen. And don't be indifferent. Y no sean indiferentes. Soft on the inside, ready on the outside. Sólido fuera y listo, sólido dentro y listo fuera. Thank you all so much for your time. Have a delicious sleep tonight. Muchas gracias a todos por el tiempo y que tengan un delicioso sueño esta noche. I'm going to this is what I call a group hug. Are you ready? Ya, dice esto, si están listos para el abrazo colectivo, tienen que hacer abrazo. Abrazo, invita a hacer abrazo. Thank you all so much. Thank you. Love you. Thank Bye. you. We love you too. We'll do this again, right? Yes. 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 Oh. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Nos vemos el viernes. Bienvenidos. Los esperamos acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Saludos. Saludos. Oh, cuídense. Saludos. Besos, Jessica. Gracias. Abrazos. Muchas gracias. Para todos. Abrazos y besos para todos. Chao. Chao. Gracias. Chao. Abrazos y besos para todos. Chao. Chao. Gracias. Besos y abrazos para todos. Gracias y cariños para todos. Gracias a todos. Felices tutitos. Besos, abrazos para todos.